cuando vamos a empezar a transitar el módulo 4, que al igual que el módulo 5, la idea es que podamos pensar el contenido de las políticas públicas, después de haber hecho en el módulo 1 y el módulo 2 el diagnóstico y la introducción hasta a lo que es la economía social y solidaria. Bueno, dicho esto, los dejamos con Celeste Stimmerman, que es ingeniera en alimentos de la Universidad y que trabaja en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de la Alimentación en Concordia, y quien nos va a estar acompañando en los dos encuentros que tienen que ver con el diseño de políticas públicas y pensar los sistemas alimentarios en clave de la economía social y solidaria. La idea de hoy es charlar sobre el modelo agroindustrial actual, ¿sí? El modelo dominante que tiene que ver mucho con el sistema capitalista, del cual ya estuvimos hablando en los primeros encuentros. Vamos a hablar sobre soberanía alimentaria, que justamente es la resistencia a este modelo, ¿no? Vamos a hablar de agroecología, que es la clave para alcanzar la soberanía alimentaria. Vamos a hablar también un poco sobre agricultura familiar, que son los protagonistas de este otro modelo de sistema alimentario. Y si bien traje algunos ejemplos por ahí, voy a dejar el miércoles que viene para mostrar ya experiencias concretas de economía social y solidaria, sobre todo de Entre Ríos, del país, que trabajan en pos de lograr la soberanía alimentaria. Y bueno, y algunas políticas públicas que se han aplicado y que se pueden aplicar, que se podrían aplicar en las localidades. Y bueno, y justamente la actividad que les voy a dejar en el campus tiene que ver con un mapeo de actores que ya lo estuvieron viendo, pero poder reconocer, visibilizar y geolocalizar experiencias en este sentido, ¿sí? Unidades productivas de la agricultura familiar, de la agroecología, productores, emprendedores, cooperativas, pero también organizaciones e instituciones que trabajan en este sentido. A ver. Ay, no me deja pasar. Perdón. Ahí está, perdón. Ahí está. Ahí va. Bueno, sin querer ahondar tanto en lo que es historia, que tampoco es mi fuerte, pero sí traerles algunos hitos en la historia moderna, contemporánea del mundo. Todo surge y luego puesto desde con el objetivo que vamos a ver que es un falso objetivo de poner fin al hambre en todo el mundo. Podemos remontar a la crisis del 30 en Estados Unidos, la crisis financiera, que dejó mucha hambruna, desempleo, y se dice que ahí entonces nace la era moderna de la alimentación. Esto que les voy a contar, hay un artículo muy interesante que también se los voy a dejar en el campus, más completo para que ahonden en esto. Pero bueno, el gobierno, o sea, después de un periodo de mucha riqueza y plenitud en Estados Unidos, aparece esta crisis y deja a la gente con hambre, y hasta ese momento no había políticas públicas enfocadas en esto, en el hambre. Entonces, desde el gobierno deciden, además de dar alimentos a las personas en la calle, se formaban largas filas, también comienzan a juntarse con los sectores de la agricultura y los sectores de la fabricación de alimentos para pensar la fabricación de nuevos alimentos o comestibles que tuvieran muchas calorías y que fueran más, porque
Segunda Guerra Mundial. Entonces necesitaban soldados, hombres fuertes, que para ellos en ese entonces pensaban que, o sea, que la salud tiene que ver con la cantidad de calorías. Ahora sabemos que no. Entonces se comienzan a juntar con estos sectores y comienzan a mecanizar la agricultura para poder sembrar más cantidad. Bueno, hay toda una inversión en electrificación rural, en carreteras, en ferrocarriles para la distribución de alimentos. También comienzan a agregarles vitaminas a lo que fabricaban en la industria. Entonces, al agregarle vitaminas, no hacía falta ponerle ingredientes reales completos. Entonces la alimentación en ese entonces, claro, era muy accesible, llenaba porque tenía muchas calorías, pero fue en detrimento de la parte nutricional. Bueno, más adelante comienzan a aparecer y a diseminarse los supermercados, la mujer empieza a trabajar afuera, entonces ya no había tiempo de cocinar, aparecen otros tipos de productos de conveniencia, rápidos de hacer, precocidos. Bueno, aparecen los ultraprocesados que vamos a hablar más adelante. Pero volviendo un poquito, luego, bueno, luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, también obviamente vuelve el hambre, y aparece la guerra de Vietnam en los 60, que duró 10 años, y fíjense cómo todo tiene que ver con todo. En esta guerra, Monsanto, la gran multinacional que conocemos hoy día, ya estaba fabricando distintos químicos. Uno en particular fue el agente naranja, pensado exclusivamente para esta guerra, que era una mezcla de herbicidas, de dioxinas, que eliminaba, el objetivo era por un lado eliminar los cultivos de la población de Vietnam para debilitarlos, y por otro lado era abrir frente en la selva para así Cele, poder combatir. un segundo, que discúlpame que te corte, pero vos sabés que se escucha un poco cortado. Vos deberías apagar tu cámara para ver si mejora un poco ahí el flujo de internet. No suelo, pero a ver. La presentación volvió ahí. La presentación está perfecta. Estamos viendo la fimila de modelo agroindustrial actual en la Argentina. Ah, Lo que ok. nos pasa es con tu audio es que por ahí venís hablando re bien y se corta y vuelve, se corta y vuelve. Pero para mí es una cuestión de flujo, por eso te decía de que apagues tu cámara y eso. Bueno, vamos a ver si mejora ahí, pero Dale. quizás sea el internet acá de la facultad. Puede ser. Eh, bueno, interrúmpame cualquier cosa. Sí, yo cualquier cosa te aviso. Ok. Eh, bueno, la gente naranja hizo estragos en la población y hasta el día de hoy las generaciones están sufriendo los problemas de salud, ni hablar el ambiente. Pero bueno, Monsanto siguió investigando en relación a esto. La tecnología que se usaba para la guerra con fines bélicos se comenzó a investigar y a utilizar y a pensar otra vez en este objetivo de poner al hambre en todo el mundo, en un herbicida superador. Entonces ahí surge el glifosato en 1970, un herbicida para justamente eliminar las malezas de los cultivos, sobre todo de maíz y soja, ¿sí? Para sembrar más calorías para la población.
Entonces Monsanto pasa a ser de una industria química bélicos a una química con fines industriales. A Argentina llega la soja, la soja RR, la soja Roundup, también creada por Monsanto en 1996. Primer país de América en incorporarlo, y luego expandió a otros países del Cono Sur. Lo curioso fue que en su momento no hubo estudios previos, simplemente con un estudio que había hecho el propio Monsanto. Y bueno, con todo esto recuerdo en la primaria haber estudiado la Revolución Verde, ¿no? La famosa Revolución Verde. Cómo la introducción de ese grano transgénico revolucionó el agro y revolucionó la manera de, ¿no? Esa soja que había sido creada en 1990 se introdujo en 1996 a Argentina, entonces. Transgénica porque tiene ese grano de soja tiene un gen de una vaca de otra especie que no tiene nada que ver con un animal o con un vegetal. A eso se llama transgénico. Y que además era resistente. ¿Sí? Se armó el paquete tecnológico ahí. Que recuerden que después en 2018 fue fusionado con Bayer. ¿Sí? Hoy por hoy, la Argentina, el 60% de su superficie cultivada, o sea, avanza rapidísimo y pasa a ser un gran monocultivo, no solo en países vecinos, ¿no? En Uruguay, en Brasil, en Paraguay. Somos los terceros a nivel mundial, después de Brasil y Estados Unidos, con la mayor superficie cultivada de soja. Lo curioso también es que esa soja no se utiliza en su mayoría humana, sino que la gran mayoría se exporta para alimentar animales o producir el famoso biodiesel. Y que esos animales son para ser consumidos, ¿sí? Que sabemos la gran población que tiene. Argentina es el país que más agroquímicos por en el mundo. No solo el glifosato, por supuesto, hay un montón de agroquímicos o agrotóxicos. Bueno, muchos han sido prohibidos en otros países, mismo, pero se sigue utilizando. También, además de la soja, que es la más conocida, pero hay otros cultivos transgénicos como el algodón, el maíz, la alfalfa y la papa. Hoy por hoy son 76 eventos transgénicos aprobados en Argentina, ¿sí? Y el último que se aprobó fue el trigo HB4 en 2022. También pioneros en el mundo en aprobar el trigo transgénico. El HB4, que ya se está utilizando en nuestras mesas, ¿sí? En algunas empresas, no todas, pero algunas empresas de panificados y de pastas ya lo están utilizando. Resistente, es un grano resistente. Uy, sí. Me están diciendo ¿Sí? que se corta. ¿Vos tenés oportunidad de ponerte datos de tu celu o probar con otro internet? Porque acá varios me están diciendo que es recién ahora a las 15:21 que se corta. Sí. Si me esperan Sí, 2 minutos, lo intento. dale, no hay problema. O me cambio de lugar. Pasa que me vine a esconder porque en la oficina aguántame 2 minutos que me mudo, rapidísimo. Dale.
Bueno, mientras tanto, yo, si quieren, hablo un poco. Mientras él hace el cambio de lugar. Por ahí lo que ella está comentando y haciendo es como una reconstrucción histórica de, el inicio del uso de los productos químicos. O sea, cuál fue su origen. El origen de los productos químicos que actualmente se utilizan en el agro tuvieron como origen las guerras, y aproximadamente es la segunda mitad del siglo, desde del 45 en adelante es cuando se empiezan a hacer los desarrollos por las corporaciones, y luego de su utilización para las guerras, empiezan a ser utilizados para la producción de alimentos. Eso es un poco la reconstrucción histórica, y por ahí lo más importante a resaltar es que es un evento bastante reciente, ¿no? Por ahí uno piensa que, bueno, que es una forma de producción que es tan universal y está tan arraigada y es tan actualmente como, nada, si bien en el último tiempo ha habido muchos cuestionamientos, pero bueno, no se cuestionaban ese paquete tecnológico, en realidad es bastante nuevo, ¿no? Si pensamos así como marca Cele, que se introduce recién en 1996, eh, la semilla de soja transgénica, junto con el paquete tecnológico de la utilización del glifosato como el herbicida que viene a complementar la utilización y a cerrar el paquete, no es que hace mucho, ¿no?, que se utiliza. Si bien, obviamente, antes se utilizaban otro tipo de químicos, pero bueno, estamos hablando de menos de 100 años que la humanidad está utilizando este tipo de productos para la producción de alimentos, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es novedoso y que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a partir de las críticas que van a empezar a tener, todas las críticas por las cuestiones ambientales y sanitarias que van a tener la utilización de estos productos químicos. Margarita acá nos dice, lo peor es que tienen componentes químicos que en Europa y países industrializados están prohibidos y acá siguen vigentes. Sí, efectivamente, hay muchos de esos productos que, sobre todo en Europa, están prohibidos. Europa es uno de los continentes que más lidera todo lo que es la producción ecológica, la producción orgánica, y de hecho cada vez tienen mayores restricciones a la exportación, a la importación en realidad para ellos, de determinados productos por el contaminante químico, y sin embargo acá todavía estamos como un poco atrasados en torno a las legislaciones, y si bien hay algunos productos como el endosulfán, por ejemplo, que se prohibió creo que en el 2004-2005, se sigue utilizando. En ese sentido, Entre Ríos, por ejemplo, es una provincia que tiene varias ciudades que han prohibido la utilización del glifosato. Obviamente todo en el marco de una conflictividad social, porque bueno, hay mucha desinformación, hay mucha desigualdad de conocimientos en torno a este tema. Pero por ejemplo, bueno, Gualeguaychú prohibió la utilización de glifosato. Concordia es otra ciudad que a través de una ordenanza prohibió la utilización. Paraná tiene una ordenanza. Digo, más allá de que se cumpla o no, son avances de alguna manera que están ahí vigentes. Cele, vos ya estás para seguir, yo estoy haciendo así como un poco de comentarios para, esperándote, básicamente. ¿Se me cortó a mí o a todos? Cele, no tenés audio. Ay, perdón, ahí está. Ahora Bien. sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón, Sí. perdón. Decía que el trigo HB4, que fue aprobado en 2022, es un grano resistente a las sequías, que es un gran problema que acecha, que a su vez es consecuencia de todo este sistema, ¿no? Pero bueno. Y es resistente también al
fosinato de amonio, que es mucho peor que el fosfato, ¿sí? Así que bueno. Y bueno, todo el paquete tecnológico que les mencionaba, el de las semillas, súper concentrado en pocas empresas, ¿sí? Con Monsanto Bayer a la cabeza, Syngenta, Corteva, y también el mercado de los agroquímicos, ¿sí? De los herbicidas, fungicidas, fertilizantes, también liderado por Syngenta, Bayer, BAF, o sea, son las mismas empresas las que controlan todo. Y bueno, y atado a esto también el tema de las semillas transgénicas, de que los productores, o sea, ser transgénica no puede decirse, ¿sí? Que es no puede guardarse las semillas para ser utilizada al año siguiente, como lo venían haciendo, como lo hacen actualmente los familiares, pero como lo venían haciendo los pueblos, ¿no? Sí o sí tiene que comprar de nuevo la semilla del año siguiente. Es decir, patentan las semillas y atado a los productores, los hacen dependientes económicamente. Y bueno, mucho más reciente, por supuesto, este año, justamente una política pública que también ayuda a esto, que ya lo habrán visto, por supuesto, el programa Pro Huerta, con el Ministerio de Desarrollo Social, que fue financiado, ¿sí? Luego de 30 años en Argentina. Una frase que me gusta mucho de Vandana Shiva, que es activista y feminista hindú: si controlan las semillas, controlan los alimentos, lo saben, es estratégico. Es más poderoso que las bombas, es más poderoso que las armas, es una forma de controlar a las poblaciones del mundo. Bueno, aparejado a todo esto que estoy hablando, un montón de otras cuestiones, ¿sí? A ver si... Bueno, empiezo por acá, pero obviamente la cuestión ambiental, o sea, para cultivar más... Se sigue cortando. ¿Vos te cambiaste de lugar y te seguís con el internet de la Facu? Voy a probar con el otro, hay dos. Sí, sacate la cámara y probá con otro internet y si no, si vos podés ponerte datos. Yo últimamente, la verdad, cuando estoy en el instituto también estoy utilizando datos porque tenemos un problema de internet. Bueno, se Pasa, empiezan a hacer visibles las problemáticas estructurales, ¿no?, que tiene totalmente. la universidad. Es tremendo. Pasa que para poner mis datos tengo que hacer Tengo varias opciones de ahorro de datos, de esto, de lo otro. Voy a tardar mucho buscando por eso. Ahí probé con otro Sí, Wi-Fi, a ver si... recién probemos ahí, pero saca Ajá. la cámara. Sí, ahí saqué la cámara. Ok. Bueno, disculpen. Los monocultivos han desplazado al monte nativo, a los bosques, a la gente, ¿no es cierto? Se precisa, para cultivar la soja, el maíz, saben ustedes que se precisa poca mano de obra, mucha maquinaria, mucha tecnología, poca mano de obra, se han desplazado a los campesinos, a los agricultores familiares, a la población indígena, y bueno, y todo el desastre ambiental aparejado a los monocultivos que tienen que ver con la desertificación, el suelo muerto. Esto a su vez conlleva a las inundaciones, bueno, y todo contribuye al cambio climático, ¿no? Y también con esta aparición con esta revolución verde y
El boom de los ultraprocesados también, ¿sí? Que han desplazado a los alimentos naturales o mínimamente procesados. La producción y comercialización de alimentos o comestibles altamente centralizada en pocas empresas. Después les voy a mostrar algunos números. También la cría intensiva de animales, ¿sí? Los feedlots y las granjas aviares que son tan comunes y forman parte del paisaje hoy día en Entre Ríos. Este hacinamiento de animales está comprobado que son los responsables de la mayoría de las enfermedades y las epidemias, ¿no es cierto? No solamente el hacinamiento, sino la genética homogeneizada, ¿no? Al no haber diversidad, biodiversidad, variedad, conlleva a esto también. Hoy día nuestra base alimentaria depende de muy pocos cereales. Volvemos a lo mismo, poca diversidad de cultivos, ¿sí? Casi todo se basa en trigo, maíz, arroz y soja. Y son alimentos, estos ultraprocesados son alimentos súper baratos, pero con costos ocultos, digamos. Por cada dólar que pagamos por un alimento, se deben pagar, o sea, alguien debe pagar, el Estado, por daños ambientales, sociales y de salud. ¿Sí? La famosa frase, lo barato sale caro, sería aplicable acá. Entonces, la cadena alimentaria agroindustrial, o sea, la dominante, la del sistema capitalista, utiliza más del 75% de los recursos agropecuarios del mundo, o sea, la tierra, el agua, los combustibles, y es de las fuentes principales de emisiones de efecto invernadero, ¿sí? La famosa huella de carbono, la huella hídrica, pero provee comida a menos del 30% de la población mundial. Es decir, este objetivo de ponerle fin al hambre en el mundo no se estaría cumpliendo hasta el día de hoy, después de varios años de todo esto, ¿no? Lo cierto es que sigue habiendo mucha desnutrición, gente con hambre, pero también gente desnutrida, pero con obesidad, sobrepeso, ¿sí? Bueno, se me van ocurriendo algunas cositas y las iba buscando y poniendo. Faltaron un montón más, pero, por ejemplo, bueno, la soja, que es el monocultivo que más conocemos, pero existen otros como la palma de aceite, más al norte de América Latina, y el aguacate o la palta, también en Chile, México, Estados Unidos, también es un monocultivo que además utiliza varios litros de agua, ¿sí? Es un gran problema. Y esto con la moda de la alimentación saludable, ¿no? Está tan de moda la palta o el aguacate que, bueno, se ha vuelto un gran problema. Y bueno, los desalojos, por ejemplo, en Argentina, se me vino a la mente, lo primero que se me vino a la mente fue la empresa Manaos, que sabrán que siguen desmontando y desalojando agricultores y campesinos y población indígena en el norte del país, porque son, bueno, es una empresa también que se dedica a la ganadería. Esta es una noticia reciente, pero ya viene de años con problemas con Greenpeace y el MOCASE, que es el movimiento campesino Santiago del Estero. Viene siendo denunciado a Manaos en varias oportunidades. Otro problema podría ser el tema del agua embotellada en algunos países donde se privatiza el agua, ¿no es cierto? O sea, el pueblo no tiene acceso al agua, pero son las grandes empresas multinacionales que toman esa agua para embotellarla y te la venden más cara. Y así podríamos mencionar un montón de cuestiones, ¿no? Ahí están algunas cifras que tienen que ver con los litros que se precisan para producir un kilo de distintos alimentos. Por ejemplo, la carne es la que más consume agua. Y al haber
cada vez más población, o sea, el mundo está súper poblado, hay más demanda de proteínas, ¿no es cierto? Bueno, el arroz, la soja, la caña de azúcar, también son cultivos que utilizan mucha agua, estaría la palta también. Y bueno, y la otra cuestión es la tenencia de las tierras, otra gran problemática para los productores, para los pequeños productores, que son los que finalmente, vamos a ver más adelante, son los que alimentan al 70% de la población del mundo, son los que menos emisiones de carbono realizan, pero usan solamente el 2% del área cultivable. O sea, el 50% de estos pequeños productores ocupan solo el 2% del área cultivable. Y además son tierras que por ahí no les pertenecen en sentido formal, ¿no es cierto? Son comodatos, son, bueno, distintas figuras. Mientras que el 1% de los productores grandes, ¿sí? De los grandes, ocupan, en Argentina, por ejemplo, el 34% de las tierras. Estas infografías y otros datos los saqué de un material que también se los dejo en el campus, que está súper interesante y fácil de leer. El Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur del 2022. Y bueno, ¿y por qué decimos lo que decía recién, el falso objetivo de alimentar al mundo? Fíjense estas cifras. El 44% de lo que se produce lo que son cultivos se destina a carne, a producción de carne, o sea, es para alimentación animal, ¿sí? Para forraje. Un 15% se pierde en el transporte y almacenamiento, un 9% se usa para fabricación de combustibles, de biocombustibles, y otro tanto se echa a perder en los hogares. O sea, en definitiva, solo un 24% es para alimentar directamente a la gente, ¿sí? Bueno, y al lado está el esquema de lo que efectivamente se destina a alimentación humana, a su vez, de eso se pierde un 30%, ¿sí? Un 30% nunca llega a ser consumido porque se pierde o desperdicia en distintos puntos de la cadena, ¿sí? En la cosecha, post cosecha, transporte, comercialización y mismo en los hogares. Entonces, fíjense que el problema no es lo que todavía algunos siguen sosteniendo, que es la falta de alimentos, sino es la distribución de los alimentos. Y acá tenemos, esto ya lo habrán visto muchas veces, pero vuelvo a traerlo, la gran concentración, ¿sí? En lo que es la producción de alimentos, pocas empresas multinacionales que dominan el mercado con sus miles de marcas, ¿sí? A nivel mundial, pocas, y en Argentina, por poner un ejemplo, lo que sería Arcor, también cómo fue absorbiendo y se fue fusionando con otras empresas, hasta hoy por hoy dominar el rubro sobre todo de galletitas, golosinas. En Argentina son 20 empresas las que concentran el 74% de las ventas en supermercados, ¿sí? Solo 20 empresas. Vieron que uno va al supermercado y cree ver tanta variedad de productos, de marcas, de empresas. Bueno, son todas de los mismos dueños. Y ahora vamos a ver que tampoco son muy... No hay variedad tampoco en cuanto a su composición. Y bueno, y después por rubro podríamos también discriminar, por ejemplo, en el rubro gaseosas, el 98% es de Coca-Cola y de PepsiCo. En lo que es leche, el 72% es de Mastellone Hermanos, que sería la Serenísima, y así podríamos seguir por rubro. Y después lo que es la parte de la comercialización,
¿sí? Los grandes hipermercados y supermercados, también son muy pocos los que dominan todo lo que es la venta de alimentos. Y que por supuesto, no hace falta decirlo, pero se llevan gran parte de la torta, ¿no? Bueno, ahí hay ejemplos. Bueno, y la mayoría son extranjeras, además, son multinacionales de otros países, y creo que ahí la anónima es argentina y los demás son de otros países, ¿no? Y bueno, lo que pagamos, o sea, del alimento, el comestible, prefiero decir comestible, el precio que pagamos en góndola, el 50%, corresponde a distribución y marketing, ¿sí? Solo el 1% corresponde realmente a costos de producción. Es decir, lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que el productor siempre es el que se queda con la menor porción. Entonces, dicho todo esto, la alimentación, que es un derecho humano, se ve vulnerada y pasa a ser claramente un negocio, ¿sí? Todas estas empresas, estas grandes empresas, no tienen otro fin que el lucro desmedido, por supuesto. Este modelo es un sistema que reproduce hambre para quienes no comen y enferman con la comida a quienes pueden comer. O sea, acá no se salva a nadie, ¿no? Clase media, alta, baja, todos todos nos vemos perjudicados por este tipo de sistema. Bueno, esto ya lo dije, la mitad de la población mundial se halla mal alimentada, esto trae aparejado las enfermedades, o sea, enfermedades que tienen que ver con la desnutrición, la obesidad, también enfermedades que tienen que ver con la toxicidad de los agroquímicos, que sabemos que están presentes. Bueno, hay un estudio muy reciente, el Sprint, una investigadora de INTA junto con otros investigadores del mundo, que también se los puedo dejar. Voy a dejarles tanto material que no sé. Si algún día lo leen, está genial. Pero hay muchas cosas interesantes dando vuelta. Esta investigación Sprint del año pasado, o sea, que salió el año pasado y que fue censurado acá en Argentina, muestra cómo, bueno, algo que pareciera obvio, ¿no? De la presencia de agroquímicos en suelo, en aire, en agua, en la sangre, en la leche materna, en todos lados, ¿no? Y bueno, hay enfermedades tipo neurodegenerativas, enfermedades que tienen que ver con la obesidad, la diabetes, tipo 2, bueno, los cánceres, mismo el autismo, la celiaquía, estas enfermedades que hoy día se escucha mucho, tienen que ver, ¿no es cierto?, con todo esto. Bueno, ni hablar de la contaminación del agua, del aire, del agua, la deforestación y destrucción de selvas, esto ya lo dijimos, los humedales, la destrucción de los polinizadores, ¿sí? También está comprobado que los agroquímicos matan las abejas y otros insectos que son claves en la cadena de la vida, ¿no? También está comprobado que las frutas y verduras son nutricionalmente más pobres, estas producidas con este sistema. Concentración, extranjerización, conflictos por la tierra, desplazamiento de campesinos y pueblos originarios, éxodo rural, hacinamiento urbano, ¿sí? Había un dato de pérdida de 200.000 productores, no me acuerdo en cuántos años, pero obviamente han sido desplazados y se hacinan en las ciudades, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Y una gran pérdida de la biodiversidad en general, de flora y fauna, un 75% se ha perdido en 100 años, es un número alarmante, ¿no? Pero también la diversidad agrícola y ganadera. Ahí tenemos una imagen donde, bueno, la red campesina alimentaria, que serían los agricultores familiares, los campesinos,
quienes han domesticado y criado 8.000 razas en su historia de distintos animales, la cadena agroindustrial que domina lo ha reducido a menos de 100 razas. O sea, se van perdiendo razas de animales, así como cultivos milenarios, semillas nativas y criollas. Se va perdiendo la diversidad. Este otro estudio también muy interesante, que también se los voy a subir, que es súper reciente, salió ahora hace poquito, a raíz de unos estudios del SENASA de presencia de agroquímicos en distintos alimentos que se comercializan actualmente, entre los años 2020 y 2022, se procesaron estos estudios y se armó un lindo informe que se llama el Plato Fumigado 2024, que está disponible en internet, donde, bueno, traje solamente dos cositas para comentarles. Por ejemplo, los 10 alimentos que tienen mayor presencia, en los que se ha encontrado mayor presencia de agroquímicos, son la pera, la manzana, la naranja. O sea, 34 tipos distintos de agroquímicos en la pera, ¿sí? Y que son todo lo que comemos habitualmente, ¿sí? La uva, la banana, el tomate, el limón, el morrón. Son todos los alimentos diarios en nuestra mesa. Y después otro dato, analizando un día normal de una persona argentina, con un desayuno típico, un almuerzo, una merienda y una cena, se detectaron, o sea, que por día estaríamos consumiendo unos 39 agroquímicos distintos, más o menos, ¿sí? Y bueno, con todo esto que les comenté de la era moderna, la alimentación, que surgió ya por Estados Unidos, que luego se expande, y también nuevamente con este objetivo de alimentar el mundo, surgen los ultraprocesados, los OGNI, que objetos comestibles no identificados, que es un término que utiliza una nutricionista muy conocida y activista de Argentina, que es Miriam Gorban. Ella los llama OGNI. Los ultraprocesados aparecen en una clasificación también que tiene pocos años. En 2016, un grupo de investigadores brasileños crea este sistema NOVA de alimentos, donde clasifica a los alimentos en 4 grupos. El grupo 1, que son los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que son los naturales o frescos, las frutas, las verduras, huevos, hierbas, especias, leche, ¿sí? Después está el grupo 2, que son los ingredientes culinarios, que se utilizan en combinación con el grupo 1, que son procesados, pero que de otra forma no se podrían consumir, como los aceites, los azúcares, la sal. Después está el grupo 3, que son alimentos procesados, que es la combinación del grupo 1, de los alimentos del grupo 1 con los alimentos del grupo 2, ¿sí? que tienen un procesamiento, pero con ingredientes enteros, ¿no es cierto? Y después está el grupo 4, que son estos alimentos ultraprocesados, que no tiene nada del grupo 1, o sea, tiene partes, no utilizan los ingredientes completos, enteros. Tienen, o sea, la característica que tiene más de 5 ingredientes, muchísimo más de 5 ingredientes en el producto, y bueno, cantidad de, por supuesto, de aditivos. Y solamente por poner un ejemplo, traje, por ejemplo, si tomáramos una fruta, un durazno, sería el grupo 1 en su estado natural, el durazno. En el grupo 3, porque es procesado, sería el durazno, que podría ser una conserva de un durazno en almíbar, ¿sí? Que sería grupo 1 con grupo 2, durazno y azúcar, ¿sí? Y nada más. Es algo que uno lo podría hacer en su casa o comprarlo de manera artesanal. Y después están los ultraprocesados, que mucho tiempo nos han engañado con que eran productos saludables. Si uno
no sé, cuando se empezaron a armar los kioscos saludables en las escuelas, por ejemplo, los juguitos estaban presentes, ¿sí? En el imaginario son alimentos saludables. Un juguito que puede tener como máximo un 50% de fruta, que tiene el dibujito de la fruta en el envase, pero tiene un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Ni siquiera tiene el durazno entero, tiene jugo de durazno, o sea, ahí ya le quitamos todas las vitaminas, los nutrientes. Tiene, además del azúcar propio de la fruta, tiene azúcar agregada, tiene jarabe de maíz de alta fructosa, que es más azúcar, vitaminas, ácido cítrico, ácidos córbicos, todos aditivos para conservarlo, o sea, para que dure mucho en el tiempo y para que se asemeje, como le quito fruta, le agrego otras cosas para que creamos que es fruta, ¿no? El sabor a fruta, la acidez de la fruta, el aromatizante de la fruta. Bueno, si hay otros ejemplos, después también el juguito en polvo, ese que tomamos tanto tiempo también, y hago mea culpa, que tiene nada más que como máximo un 5% de fruta y un montón de otras cosas, edulcorantes también. Además, los ultraprocesados son ricos en transgénicos, en soja y maíz. La soja, quizás no pensemos que tiene soja, lo que comemos, pero sí la tiene. O sea, la mayoría de los productos ultraprocesados tienen lecitina de soja, que es un aditivo, un emulsionante. También harina de soja, derivados de soja, aceite de soja. Si se fijan, los productos de supermercados, la mayoría lo tiene. O sea, esa poca soja que se cultiva y queda en el país se utiliza con estos fines industriales. El maíz, presente en el jarabe de maíz de alta fructosa. Son ricos en agroquímicos, son ricos en azúcares, grasas, sal, porque además estos alimentos tienen que ser adictivos y súper palatables, o sea, súper agradables. Son pobres en proteínas, fibras, minerales y vitaminas porque, como dije, no tienen los ingredientes, las frutas y las verduras de forma completa. Son listos para el consumo, son muy duraderos, casi imperecederos, son muy accesibles, muy baratos y muy rentables para el que las produce, ¿no? Como dije, son súper atractivos también en lo que tiene que ver el packaging, el envase. Son envases súper atractivos y costosos y nocivos para el ambiente también. Adictivos y brindan poca saciedad. Este es el caso del glutamato de sodio, también súper presente en los ultraprocesados, que es ese gustito que nos dejamos de comer. Y son, por supuesto, muy publicitados, hay muchísimo dinero invertido en publicidad de manera súper agresiva y en la mayoría de los casos también engañosa. Hoy se habla de una dieta global o una dieta globalizada, donde no importa el país en el que estemos, podemos conseguir los mismos productos en cualquier época del año y en realidad son los mismos ingredientes, los mismos pocos ingredientes en distintas combinaciones que nos hacen esa falsa sensación de variedad que les decía hoy cuando vamos al supermercado. En el supermercado el 90% de los productos son ultraprocesados y cuando estamos eligiendo un sabor de galletita es exactamente lo mismo con otro saborizante, ¿no? No existe tal variedad. Y bueno, lamentablemente son 7 de cada 10 los productos que consumimos que son ultraprocesados. Con esto también aclarar entre paréntesis que no estoy en contra de la industria alimentaria, de hecho nos forman para trabajar en la industria alimentaria. Sí, o sea, existen distintos tipos de industrias, por supuesto, sí estoy en contra y milito en contra de los ultraprocesados que tan mal nos hacen, ¿sí? Y por supuesto de las grandes industrias multinacionales.
Bueno, una campaña muy interesante del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil de hace unos años, donde justamente publicaban esto, ¿no? Cuando la comida es de verdad, no existen las palabras difíciles, ¿no? Esa cantidad de ingredientes, aditivos, incluso a veces solamente con números y letras, que no sabemos qué es lo que estamos consumiendo en realidad. Y ultraprocesados, bueno, no lo dije, pero son casi todos los snacks, las galletitas dulces, saladas, también las de agua, las galletitas de agua que le dicen, eh, los panes, las sopas, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir, las gaseosas, los jugos, todo son ultraprocesados. Y lamentablemente también, o sea, la primera infancia se ve también afectada porque las fórmulas infantiles, los sustitutos de la lactancia materna también son ultraprocesados y es una tendencia que viene en aumento, ¿sí? Hay un 41% de aumento de consumo de fórmulas infantiles en solo 5 años en Argentina. Y bueno, estos... Ahora vamos a ver el etiquetado frontal, a ver. El etiquetado frontal, bueno, ahora les digo cuando llegue. Bueno, los ultraprocesados son los que originan las enfermedades crónicas no transmisibles, que ya las he mencionado, pero son las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Enfermedades que además se aparecen en edades cada vez más tempranas, ¿no? Enfermedades que uno los asociaba con la tercera edad, aparecen niños, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, colesterol y cáncer, y la obesidad. Por ejemplo, algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños menores de 5 años en la región de América Latina. O sea, somos el país con más niños obesos. Argentina, México y Chile muestran las ventas anuales de productos ultraprocesados per cápita más altas de la región. También Argentina, junto a otros países, son los que más consumen azúcar agregada en el mundo, ¿no? O sea, estas cifras explican lo anterior, la cantidad de obesidad. Además, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y los niños en edad escolar tienen un 30% de sobrepeso, un 6% de obesidad. Realmente son cifras muy alarmantes y tristes, ¿no? Por suerte, afortunadamente, bueno, luego de un gran trabajo, por supuesto, se aprueba la ley de promoción de alimentación saludable en el 2021, más conocida como ley de etiquetado frontal, que es la 27.642 en nuestro país. Luego de estudiar de tener otros ejemplos, otros modelos como México, Uruguay y Chile, que se nos adelantaron con esto, donde los comestibles hoy por hoy habrán visto que todos llevan los sellos de advertencia, esos octógonos negros, que indican el exceso de nutrientes críticos, que se establece, o sea, los límites de estos nutrientes los establece la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que indica exceso de azúcares, de grasas totales, grasas saturadas, de sodio y de calorías. Son los 5 nutrientes críticos. Y otras leyendas, como el contenido de edulcorantes, que no se recomiendan niños, y la cafeína también. Antes, no. Bueno, además de, o sea, no es lo principal esto, mejor dicho, es lo principal dentro de la ley de promoción de alimentación saludable, pero hay otros puntos, ¿sí? Que es muy interesante leer la ley, no es tan larga,
pero habla, por supuesto, que esto tiene que ir acompañado de una educación alimentaria, por supuesto, desde la primera infancia. Bueno, si bien hubo mucha controversia, mucho debate en cuanto a esta ley, afortunadamente fue aprobada, y si bien siendo adultos podemos seguir comprando estos alimentos porque supongan que no nos importa, que sabemos que nos hace mal, pero los compramos igual, o bueno, en el tiempo la idea es que la conducta alimentaria se vaya mejorando en los adultos y que vayamos eligiendo productos con menos sellos, y que la industria también vaya minimizando, vaya modificando las formulaciones para ir minimizando el número de... Que eso es otro tema también, porque la industria siempre encuentra la forma de seguir produciendo alimentos baratos y que no alimentan, aunque no tengan ni un sello, digamos, no estaría siendo garantía, ¿sí? Pero bueno, como dije, acompañado de esto por una educación alimentaria, y esa es la pata que está faltando, o que está, bueno, no sé ahora en este contexto, pero debería estar siendo trabajada, ¿no? Para ser implementada en el país y en las distintas provincias. Lo que dice la ley es que se prohíbe la venta, por ejemplo, en las escuelas, de alimentos que tengan por lo menos un sello. Y lo cierto es que no sucede hoy por hoy eso, ¿sí? Los niños, como dije, los adultos podemos elegir, pero los niños son una población muy vulnerable que lamentablemente no pueden decidir, ¿sí? Y yo creo que por ellos hay que hacer este esfuerzo, ¿no? De luchar porque se implemente esta ley. Sí, también la ley dice que no se pueden promocionar, en realidad en la televisión y bueno, todo tipo de publicidad deben aparecer los productos con los sellos, sí, eso ya sucede, y no se pueden vincular con deportistas, con dibujos animados, personajes, asociaciones médicas, nada de eso. Y lo que estaría faltando también, una materia pendiente que sí sucede en Uruguay, por ejemplo, es el sello que indica presencia de transgénicos. Esa sería una materia pendiente para Argentina, pero bueno, sabemos del gran lobby, gran poder de estas empresas. Entonces, la alimentación saludable podemos decir que es la que nos nutre, la que es buena para nuestra salud, la que nos permite mantenernos activos y fuertes, pero también significa comer variado, significa comer productos frescos, naturales, con mínimo procesamiento, significa poder elaborar comidas caseras con nuestras manos, valorizar saberes y habilidades en la cocina de padres y abuelos, poder consumir frutas y hortalizas de estación, alimentos de producción local, alimentos agroecológicos, después vamos a hablar de agroecología también. La alimentación saludable es la que respeta los gustos y la cultura de una población. Eso también es algo que se fue perdiendo con esta dieta globalizada, ¿no? Podemos conseguir cualquier alimento en cualquier país. Es la que nos produce bienestar no solo a nivel físico, sino también mental y social. Es alimentarse bajo la plena conciencia, en donde todos los sentidos intervienen, disfrutando el momento, evitando distracciones. Y también alimentación saludable significa compartir la mesa, ¿sí? La comensalidad. La alimentación saludable, en definitiva, es la que nos permite comer sano, seguro y soberano. Dejo un poquito de compartir. Así los veo. Ahí está. No sé si quieren agregar algo antes que siga, porque así descanso la voz y me estoy escuchando a mí misma nomás. Si alguien quiere hasta acá agregar algo. ¿No? No, a mí me parece muy interesante el análisis, el mínimo análisis que hiciste de la ley de etiquetado frontal.
sobre todo porque la verdad es que no recordaba estos puntos que mencionaste, ¿no? Sobre todo, bueno, lo de transgénicos sí lo tenía como más presente, pero esto de los kioscos saludables y lo que se puede y no se puede, bueno, eso la verdad es que no lo tenía en cuenta y me parece súper atinado porque, bueno, es algo que quedó como, bueno, ya salió la ley y todos contentos y en realidad, bueno, siempre vemos que la implementación faltan cosas. Así que, bueno, nada, eso, me gustó el análisis. Bueno, sigo. Entonces, cualquier cosita me... Dale. A ver, ahí está. El concepto de soberanía alimentaria justo surge también en el mismo año de la Revolución Verde, paradójicamente, en 1996, y lo proclama la Vía Campesina, que es una organización internacional que nuclea un montón de campesinos, y lo define como el derecho colectivo de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo de forma de obtener alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica. Por supuesto, esta definición se fue luego puliendo y adaptando, pero aparece entonces en escena la soberanía alimentaria, que dicho de otra forma podría decirse que es la participación de los pueblos, es la que garantiza la participación de los pueblos en la definición de las políticas alimentarias y las políticas agrarias. Y es un elemento esencial para nuestro desarrollo personal y el de nuestros territorios, para nuestro buen vivir. Es el derecho como consumidores a poder decidir, a poder elegir cómo alimentarnos, qué llevar a nuestras mesas. Es el derecho como productores, como emprendedores, a decidir cómo producir, qué producir, ¿no es cierto? Dónde producir. Y en definitiva es el derecho de los pueblos, ¿no? A definir sus políticas. Acá hay también una imagen también de un ilustrador, también activista argentino, Carlos Julio Sánchez, que me gustó traerla. Bueno, ahí se ven las distintas personas en las viñetas. Yo no puedo decidir porque me desalojaban de mi campo y talaron el monte. Yo no puedo decidir porque me cortaron el agua. Yo no puedo decidir porque la producción de mi zona se la llevan a otra parte. Yo no puedo decidir porque el Estado compra afuera y nos manda cajas ya armadas. No podemos decidir qué producir ni qué comer porque otros han decidido usar la tierra para producir forraje de exportación y no alimento sano para la población. Ya es tiempo de soberanía alimentaria. Bueno, ¿y qué implica lograr la soberanía alimentaria? ¿Sí? Que viene a ser entonces este derecho, esta militancia en pos de dejar de depender de las grandes empresas y este sistema capitalista de producción, ¿no? Implica dar prioridad a la producción de alimentos para el mercado local y nacional, en primer lugar. Es una agricultura con agricultores y agricultoras, poniendo en el centro el sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena, a los pastores y a los pescadores artesanales. Que quienes producen tienen derecho a participar de las políticas públicas, es el acceso a la tierra, al agua, a los bosques, a las zonas de pesca y otros recursos productivos. Es entender que las semillas son patrimonio común de los pueblos y que deben seguir estando en manos de los agricultores. Que el agua debe seguir siendo un derecho humano y un bien común al servicio de la vida. Garantizar un precio justo tanto a productores como consumidores, ¿sí? Propiciando el acercamiento directo. Después, el miércoles que viene, vamos a hablar un poco de
de las ferias, los mercados populares, las redes de comercio justo, las cadenas cortas de comercialización. Es el reconocimiento y la promoción del rol de la mujer en la producción de alimentos. Y bueno, en definitiva, la vigencia y respeto de los derechos humanos. El derecho a la salud, a la alimentación, al agua y a la vida. Y el Estado, esto lo traje porque, bueno, somos todos trabajadores del Estado, en distintos, por supuesto, niveles, pero el Estado debe proteger la producción agrícola de pequeña escala para abastecer las necesidades alimenticias de los mercados locales. Debe garantizar el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, el agua y las semillas. Debe garantizar el derecho de los consumidores a alimentos sanos, accesibles y producidos localmente según la tradición y la cultura del país. Casi nada, ¿no? Muchísimo trabajo por delante. Pero más allá de esto, de las obligaciones del Estado, yo creo, y esto es algo personal y por la que vengo también militando de distintos lugares, que la soberanía alimentaria la construimos entre todos, digamos. La salida es colectiva, siendo consumidores más conscientes, siendo también productores más conscientes y, bueno, con las políticas públicas acordes, que sería el rol del Estado. Es decir, tiene muchísimo y todo que ver con todo lo que estuvimos hablando sobre la economía social y solidaria, ¿no? En los encuentros anteriores. Comer es un acto político, entonces, porque al escoger los alimentos que cada día llevamos a nuestro plato, los que no pasamos hambre, estamos también construyendo la posibilidad de que nuestros platos se llenen o sigan vacíos, ¿sí? Cada vez que decidimos qué cocinar, qué comprar, dónde comprar, a quién comprar, todo repercute de una manera positiva si elegimos a los productores locales, si elegimos alimentos agroecológicos, ¿sí? Es como una gran responsabilidad la alimentación. Y una vía concreta para alcanzar esta soberanía alimentaria es la agroecología. También es un concepto que aparece no hace tanto, pero que obviamente que se la viene practicando desde siempre, ¿no? Cuando charlamos con productores agroecológicos, siempre nos dicen, nos cuentan, yo siempre trabajé agroecológicamente, o mis abuelos, mis padres siempre lo hicieron así, pero bueno, ahora, sin saber que se llamaba agroecología, ¿no? Es un concepto que fue mutando y bueno, hoy por hoy ha vuelto, ¿no? Han vuelto a ponerse en valor esas prácticas ancestrales y tradicionales y populares, porque es justamente la única forma, creo yo, de evitar el colapso mundial. Es un cambio de paradigma en términos productivos, socioambientales, filosóficos y espirituales también. ¿Sí? Más que practicar la agroecología, es vivir la agroecología. Siempre digo eso, es sentirla. Y esa por ahí es la diferencia con lo que es una alimentación orgánica, ¿no? El productor orgánico versus un productor agroecológico. El productor agroecológico no solo produce de esa manera, sino que la vive así. Y bueno, esta definición es del RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios Agroecológicos de Argentina, que es una organización, una red propulsada por el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, seguramente lo habrán escuchado nombrar, quien fue creador y director de la Dirección Nacional de Agroecología hace 3, 4 años, que bueno, este año renunció junto a todo su equipo, y la verdad que no sé si sigue vigente la dirección o la ha absorbido otra área, pero bueno, no está el espíritu de quien fue el creador. El RENAMA
A la actualidad hay unos 40 municipios que están inscriptos, entre ellos, por ejemplo, Gualeguaychú y Concordia, no recuerdo si alguno más de Entre Ríos, que vienen trabajando justamente en todo lo que son las prácticas agroecológicas con los productores y productoras. Eduardo Cerdá, bueno, tiene una gran trayectoria en el país, se ha recorrido el país, no solo fomentando este cambio de paradigma, sino trabajando en campo, ¿no? Con los productores. Incluso bueno, pues hay muchos que piensan que la agroecología sí funciona para las huertas familiares, para pequeños espacios, pero él ha demostrado, con muchas investigaciones, muchos estudios, que también la agroecología extensiva es posible, digamos, grandes extensiones han probado y es muy emocionante, o por lo menos a mí me pasó eso cuando vi algunos datos y cómo había aumentado la población de lombrices, de insectos, de bichos bolitas, todos los que viven abajo de la tierra, cómo el suelo vuelve a estar vivo cuando se empieza a regenerar, cuando hay policultivos, cuando se empieza a entender la relación entre, o sea, todo está ahí por algo, ¿no? Entre los seres vivos y los no vivos. Esa relación tan armoniosa propia de la naturaleza, se regeneran los suelos, vuelven a ser saludables y vuelve a funcionar todo, ¿no? Pero además muestra buenos rendimientos y una baja en los costos, porque al no utilizar todo este paquete tecnológico, también los costos disminuyen para los productores. O sea que es posible, ¿no? La agroecología tiene un enfoque integral y holístico, multidisciplinario, participativo y orientado a la acción. Y la agroecología puede decirse que es tanto una disciplina científica como un conjunto de prácticas como un movimiento social, ya que aplica, reúne, investiga distintas ciencias, distintas disciplinas como la agronomía, la ecología, la sociología, en conjunto con saberes ancestrales y técnicas y herramientas también tradicionales en pos de llevar a cabo estas prácticas. Y bueno, obviamente un movimiento social, porque persigue como fin último la soberanía alimentaria. Y quienes tienen las herramientas y quienes son el elemento clave en lo que es la agroecología son los agricultores familiares, ¿sí? Son los que vienen practicando, los que saben. Aclaración, no todos los agricultores familiares son agroecológicos, ¿no? Esa es una realidad también. Pero sí, por supuesto, nada se compara con la producción a gran escala de los grandes productores, digamos. Y bueno, se consideran como agroecológicos los sistemas, no solamente, por ahí pensamos en cultivos agrícolas, pero también tiene que ver con los animales, con la producción de animales en forma agroecológica, la recolección, o sea, las frutas, la pesca, también la elaboración de alimentos agroecológicos. Todos ellos que no utilizan insumos químicos ni transgénicos, ¿sí? Y que en forma gradual puedan ir aplicando distintos principios de la agroecología, que ahora les voy a decir rápidamente cuáles son esos principios. El miércoles que viene les voy a dar más ejemplos de experiencias agroecológicas. Vamos a hablar de los sistemas participativos de garantía, que son justamente los que validan la producción agroecológica. Y bueno, algunas políticas públicas que se han aplicado. Ahora se me viene a la mente una resolución provincial del ICAP, de bromatología provincial, creo que hace 2 años, era que se podían
habilitar alimentos que dijera que son agroecológicos en sus etiquetas. Sinceramente no conozco ninguno que haya sido habilitado hasta el momento, pero bueno, lo que proponían ahí era que todos los ingredientes o gran parte de los ingredientes de ese alimento fueran agroecológicos, y esto validado justamente con los sistemas participativos de garantía o los SPG, para que vean entonces que también pueden considerarse agroecológicos los alimentos procesados, ¿sí? Hago ahí, Cele, una acotación sobre el tema. En realidad, la resolución que había alargado el ICAP lo que buscaba era, ante una ausencia y una práctica extendida, que era que muchos productores y también elaboradores que utilizaban ingredientes de origen agroecológico, obviamente ponían en sus etiquetas, en los rótulos, que ese alimento era agroecológico. Sin embargo, el Código Alimentario Argentino no tiene regulado No. qué es un alimento agroecológico. El ICAP, cuando estaba Pablo Basso en su momento, venía como haciendo todo un trabajo de hormiga ante la CONAL y ante las autoridades nacionales para poder de alguna manera que se empiece a legislar y a pensar, bueno, qué es un alimento agroecológico para el Código Alimentario Argentino. Entonces, en ese sentido, sacaron esa resolución disponiendo de que se podrá utilizar el rótulo de alimento agroecológico aquellos productores o elaboradores de alimentos que estén acompañados por un sistema participativo de garantía. Porque entendían que de alguna manera los productores o los elaboradores que estén dentro de un SPG, que después el miércoles que viene va a profundizárseles bien qué es, están de alguna manera certificado en forma participativa que eso, o asegurar la calidad de que ese producto es agroecológico. Obviamente eso quedó, creo que quedó en stand-by porque, bueno, ya con el cambio de gestión a nivel provincial, el ICAP es el Instituto de Control Bromatológico de la provincia, al ser un organismo provincial y haber el cambio de gestión, no sé en qué habrá quedado, pero tengo entendido que no... No prosperó. De que no prosperó, sí. Exacto. Bueno, bien. Bueno, esto es un documento más largo, por supuesto, súper potente, que también se lo voy a dejar en el campus, y que me gustó para leerles una partecita. Es la declaración del Foro Internacional sobre Agroecología, sucedido en 2015 en Mali, África, del cual participaron un montón de organizaciones, por ejemplo, la Vía Campesina, que ya mencioné, el MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, y armado en este documento, les voy a leer un pedacito. Contemplamos la agroecología como un modo fundamental de resistencia a un sistema económico que sitúa el beneficio económico por delante de la vida. No podemos permitir que la agroecología sea una herramienta más del modelo de producción alimentaria industrial. Nosotros la contemplamos como una alternativa esencial a ese modelo y como el medio para transformar la manera en que producimos y consumimos los alimentos en algo mejor para la humanidad y para nuestra madre tierra. La agroecología es una forma de vida y el lenguaje de la naturaleza que aprendemos como hijos suyos. No es un simple conjunto de dispositivos tecnológicos y prácticas de producción. La agroecología es política, exige que desafiemos y transformemos las estructuras de poder en la sociedad. Debemos poner el control de las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, el conocimiento, la cultura y el bien común en manos de los pueblos que alimentan al mundo. Los políticos no pueden avanzar en la agroecología sin nosotros. Deben respetar y apoyar nuestros procesos agroecológicos en vez de seguir apoyando a las fuerzas que nos destruyen. Hacemos un llamado a nuestros pueblos, compañeros, para que se unan a la tarea colectiva de construir un futuro común sobre la base de la agroecología, como parte de nuestras luchas populares para erigir un mundo mejor, un mundo fundamentado en el respeto mutuo, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la armonía con nuestra madre tierra. Les voy a dejar el documento completo porque ya les digo, es súper potente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principios de la agroecología que mencioné hace un ratito?
que son los que se espera que en forma gradual, ¿sí? Te acoto algo con respecto a esa declaración que es interesante. En realidad Vía Campesina hace esa declaración luego de que la FAO y otros organismos internacionales empiezan a ocuparse de la agroecología y de alguna manera empieza como lo que se conoce como el proceso de institucionalización de la agroecología en los organismos internacionales que tienen mucha incidencia en las políticas públicas nacionales después, porque son quienes generan como un poco las directrices de gobernanza mundial, en este caso la FAO, en torno a la alimentación y la agricultura, ¿no? Eh, entonces, como un poco resguardando y marcando la cancha de lo que es la agroecología, Vía Campesina larga esa declaración y a partir de ahí se genera todo, porque recién FAO empieza a hablar de agroecología en el 2014 más o menos con un seminario internacional y después de esta declaración se empiezan a generar un diálogo muy interesante entre Vía Campesina y FAO y otras organizaciones para generar los 10 elementos de la agroecología, que es lo que vas a decir ahora, para generar todo lo que es la metodología TAPE, que es una metodología para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. Bueno, y empieza todo a enriquecerse un poco más el diálogo en torno a eso. Exacto. Bien. Bueno, estos principios de la agroecología son en realidad 13, pero bueno, son adaptados, también los saqué de la RENAMA. Debe existir diversidad, ya hablamos de esto, diversidad de cultivos, ¿sí? En contraposición a lo que son los monocultivos, tiene que haber diversidad en cuanto a asociaciones, rotaciones y policultivos. Asociaciones no solamente con otros cultivos comestibles, sino con flores y aromáticas, que son las que atraen a los polinizadores y a su vez repelen a las plagas, como la foto ahí al lado. Hermosa la foto. También diversidad en cuanto a las actividades económico-productivas, ¿sí? Es muy común ver en unidades productivas que trabajan en la agroecología cómo no solamente se cultivan frutas, hortalizas, sino también hay algún ganado de animales menores, huevos de campo, o incluso turismo rural, comunitario, educativo, que de eso van a hablar más adelante en otro encuentro, otras chicas van a profundizar. Esta diversidad equivale a salud, ¿no? Como les decía, salud del ambiente, salud del suelo, regenera las poblaciones de insectos. También la regeneración y cuidado del suelo, entendiendo que el suelo es un organismo vivo, también, como les decía hace un rato. Por ejemplo, utilizando, bueno, todas las prácticas en general, todas las prácticas agroecológicas van a ir en pos de la recuperación y el cuidado del suelo, eso ni hablar. Pero bueno, por ejemplo, alguna es incluir especies que recuperan la fertilidad biológica, como las leguminosas, mantener el suelo siempre cubierto con cultivos, planificar las labranzas para minimizar los impactos negativos. O sea, todo esto me voy imaginando todo lo contrario, ¿no? Uno tiene una imagen del campo, ¿sí? Son esas grandes hectáreas de monocultivos y al lado pedazos desnudos de tierra. Bueno, esto es todo lo contrario, ¿no es cierto? Incluso, me salgo de tema, pero también un trabajo muy interesante que vienen haciendo acá en Concordia y también en otros lugares, por supuesto, es la utilización de las malezas comestibles, ¿no? Las buenesas, las que siempre fueron malezas que nos instalaron en la cabeza que son malezas, también pueden ser especies comestibles, ¿sí? Las buenesas comestibles. O sea, todo sirve, ¿no? Bueno, las sinergias, esto que decía de entender las interrelaciones entre los distintos componentes del sistema, apelar a un paisaje diversificado, que sea lo más
parecido a un ecosistema natural, ¿no es cierto? Bueno, el reciclaje de materias y nutrientes, el ahorro del agua, el uso de energías renovables, los biodigestores, por ejemplo, la, la utilización de compost, la elaboración de insumos a partir de materia orgánica, ahí mismo para ser utilizados en los predios. El guardado de las semillas, ¿sí? de un año a otro, y el intercambio de semillas, el trueque, que también puedo hablar un poquito más el miércoles que viene, de algunas experiencias que se vienen realizando en cuanto a esto, los bancos de semilla y las ferias de intercambio de semillas, justamente para esto, ¿no? Bueno, la salud y bienestar animal, tener a los animales lo mejor posible, ¿no es cierto? No, sin factores de estrés, sin maltrato, sin hacinamiento. Ahí están las famosas gallinas felices, que no siempre están 100% libres todo el tiempo, pero sí seguramente mejores que en una granja aviar, donde se pueden alimentar libremente y andar libremente. Con un enfoque preventivo de la salud animal también, con la minimización de productos del tipo antibióticos, hormonas y esas cuestiones. La eficiencia en el uso de los recursos, también esto se logra aplicando los 5 principios que ya comenté, para obtener buenos rendimientos y con menores costos. Minimizando también el uso de insumos externos, ¿sí? Que nos implique una dependencia económica. La idea es esa, ¿no? Utilizar lo que hay en la unidad productiva, en la finca, para ser utilizada. El agua de lluvia, como dije, la materia orgánica que se produce se puede utilizar. Los insumos, los fertilizantes, los plaguicidas, también se pueden, sabrán, conocerán alguna receta para hacerlos en forma casera, ¿sí? Y asimismo también la dependencia de herramientas o equipamiento más costoso, también la agroecología por ahí promueve utilizar lo mínimo e indispensable, ¿no? Los sistemas agroecológicos son más resilientes porque poseen una mayor capacidad de recuperación luego de desastres climáticos, ¿sí? Se recuperan al ser más, como dije, más diversos y haber un mayor equilibrio, una mayor armonía. Esto equivale también a una recuperación más rápida, ¿sí? Cuando acontece alguna cuestión, alguna enfermedad, una plaga también. Muy importante el diálogo de saberes, ¿sí? Como también decía al principio, entre los conocimientos, las tecnologías e innovaciones de los profesionales, o sea, de la academia, junto con las instituciones, junto con las organizaciones y los propios productores, ¿sí? Perdón, y ahí tenía el ejemplo también de Concordia del Consejo Asesor Agroecológico, en, bueno, estas instancias de metodologías participativas para charlar sobre una cuestión, ahí en particular unas visitas a productores agroecológicos en el marco del CPG, donde además invitamos a estudiantes como consumidores, bueno, estas formas de participación, ¿no? Los valores sociales y derechos humanos como la cooperación, el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad de género, la participación intersectorial de distintos estratos del Estado y organizaciones, instituciones, ¿sí? Para la definición de las políticas públicas, la soberanía alimentaria, la economía circular y solidaria. Acá aparece
nuevamente, la economía solidaria. La idea es reducir la generación de residuos también. Por otro lado, promover los mercados equitativos, que es lo que dije que iba a también charlar el miércoles que viene. Y ahí aparecen los sistemas participativos de garantía. Y bueno, el enfoque territorial de integración al paisaje, también un poco de lo que ya veníamos hablando, que cada lugar tiene sus características, su contexto territorial, su paisaje, y toda esa unidad productiva debería estar integrada a eso, ¿no? Con sus particularidades. Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, en síntesis, ¿cuáles son los beneficios, los grandes beneficios de la agroecología? Es que mejora la nutrición y la salud, integra diferentes tipos de conocimiento, preserva los recursos naturales y la biodiversidad, produce más con menos recursos y mejora la resiliencia de las poblaciones rurales. Lo de lado no lo voy a pasar nomás para no irnos con el tiempo, pero también le saqué un documento donde va comparando distintas cuestiones, el agronegocio versus la agroecología, en cuanto al suelo, al agua, a las semillas. Está muy interesante también, se los voy a dejar. Acá iba el video. Son 4 minutos, creo. Avísenme si es como para darle un cierre y para que entendamos un poquito. Avísenme si no se escucha. A ver. Aguanten que no. No, bueno. No. Se me tildó. Se me tildó todo. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Igual se te tildó. Para mí deja de compartir pantalla y volvé a compartir y pon el video. A ver. ¿No se escucha ahí, no? Sí, te estamos escuchando bien, pero hace eso que te digo. Lo voy a poner directamente del YouTube. Tantas veces lo hice esto y siempre falla. Tranqui. ¿Ahí alguien está compartiendo? ¿O yo estoy viendo? No, no sé qué es lo que se apretó, que vos estás, yo también estoy viendo algo raro, que es como que se minimizó el chat. Por eso te decía que dejes de compartir completamente. Sí, esto ya dejé, pero ahí Dalila Cabrera está compartiendo. Eso pasó. Canceló. A ver si lo puedo Dalila, cancelar. ajá. Fíjate que tal vez apretaste algo, Dalila, y salió que estás compartiéndonos vos la pantalla. Porque no la puedo. No la puedo. En realidad, Sol o Mika o Ludmi, que son quienes administran el Meet. Pero igual, Dalila, si vos podés, por favor, fíjate, dejar de compartir pantalla porque no sé qué es lo que tal vez apretaste sin querer. A ver, ahí puse compartir igual. A ver. No creo que puedas. A ver, ahí. ¿Y ya estás? Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve YouTube? Sí, ahora sí estás vos. Bueno. Es el momento de traer tu pyme a Santander. No tengo premium. Mirada visiblemente más grande. Nueva máscara Panorama de L'Oréal París. Su cepillo de cerdas multinivel atrapa cada pestaña. ¿Sabes cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología
Es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos ¿qué agroecología necesitamos? No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias, doble carga de tareas y la invisibilización constante de su trabajo. Es importante garantizar igualdad de derechos para las mujeres y diversidades sexuales, habilitando espacios de representación en nuestras organizaciones, mercados locales de comercialización. Con tantos intermediarios, los pequeños productores terminan ganando monedas por su producción. Es necesario crear estrategias de comercialización populares que permitan un vínculo directo con los consumidores. Queremos una agroecología para alimentar a los pueblos, con un verdadero protagonismo de las organizaciones campesinas y de productores familiares. La soberanía alimentaria solo será posible cuando avancemos en esta dirección. Bueno, vuelvo. Ese video y alguno otro más también se los voy a dejar en el campus. De hecho, también propuse una actividad de poder comentar o debatir en foro, luego de mirar otro video, no es este. Así que también se los dejo como actividad. Por ahí la más importante es la que les conté primero, el mapeo de actores, ¿sí? Como para poder avanzar en lo que es el trabajo final para aprobar el curso. Bueno, y llegamos entonces a poder hablar un poco sobre agricultura familiar, que como ya dije, es el sector clave para alcanzar la soberanía alimentaria, son los que trabajan la agroecología y también siempre existieron, ¿no? Con distintos nombres,
campesinos, chacareros, dependiendo de la zona del país y de los países, pero no hace tantos años que se viene trabajando desde el Estado con este sector. Se aceleró mucho el trabajo desde el 2014, cuando la FAO declara a ese año como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Desde ahí es como que se empezó a escuchar más y se empezaron a trabajar más políticas públicas para el sector. La FAO en 2012 define a la agricultura familiar como aquella que tiene acceso limitado a la tierra y a los recursos de capital, cuya mano de obra y gestión es predominantemente familiar, y la principal fuente de ingresos proviene de la agricultura, el bosque, la acuicultura o actividades pesqueras, pudiendo ser complementada con actividades y rentas no agrícolas realizadas en y fuera de la unidad familiar. Claramente, bueno, también este concepto fue mutando, se fue adaptando, se fue modificando, ampliando, y de hecho ahora les muestro cómo figura en la ley nuestra, digamos, la ley argentina de agricultura familiar del 2015. Pero bueno, claramente es una categoría socioproductiva que exige políticas públicas diferenciadas. Digamos, son productores rurales, pero con ciertas características que no puede ser tomado como un productor más, ¿no? Empezando porque las explotaciones, las unidades productivas son muy heterogéneas. Están las que producen para subsistencia familiar, están las que sí generan excedentes y pueden colocarlos en forma poco competitiva o precaria en algún mercado, y están otras que sí ya están más en condiciones de integrarse en el mercado. Podría ser una cooperativa, ¿sí? Podría ser una pequeña sala, una pequeña industria donde agregan valor a los productos a los alimentos que producen. Y en América Latina, la expresión de agricultura familiar fue reconocida oficialmente en el 2004. O sea, fíjense que no hace tanto, si bien siempre existieron, no hace tanto que se ha visibilizado el sector y que se trabajan políticas públicas diferenciadas. En ese año, en 2004, se crea la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, la REAF, ¿sí? Una comisión formada por distintas instituciones y organizaciones. ¿Por qué es tan importante el rol del agricultor y la agricultora familiar? Como veníamos diciendo al principio, ¿se acuerdan de la agroindustria, el agronegocio? No alimenta a más que el 30%, alimenta al menos del 30% de las personas en el mundo. Bueno, la agricultura familiar alimenta al 70% del mundo y utiliza muchos menos recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos al suelo, al agua, a los combustibles fósiles. Bueno, en general en los países del sur son donde más población de agricultores familiares hay. Por ejemplo, en nuestra zona de América Latina y el Caribe, el 80% de las unidades productivas rurales son de la agricultura familiar. Y esto abarca una población de 60 millones de personas. Fíjense si estarían invisibilizados, ¿no? Son quienes protegen las semillas, las razas poco comunes de ganado, son quienes protegen los bosques, o sea, solo utilizan lo mínimo que la naturaleza provee, utilizan insumos locales,
ya dije que realizan prácticas agroecológicas en mayor o menor medida, por supuesto. Aportan a la disponibilidad de productos frescos, ¿sí? De materias primas, insumos, pero también contribuyen al agregado valor. Y son los que utilizan las cadenas cortas de comercialización para ofrecer sus productos, sus alimentos. Y estas las leyes que les decía, la famosa ley de reparación histórica de agricultura familiar. Por dudas, yo creo que vos pensás que estás compartiendo, pero no estás compartiendo. Ay, no te puedo creer. Uh-huh. Qué problema esto, ¿eh? A ver. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, igual eran letras nomás. Sí, era Este nomás que tenía un dibujito ahí. Uh-huh. Bueno, la reparación histórica de la agricultura familiar, aprobada en 2015, ni más ni menos, en su primer artículo declara de interés público a la agricultura familiar campesina e indígena, ¿sí? O sea, no solamente los agricultores familiares, sino también la población, o sea, los pueblos originarios, ¿no? Por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Un gran hito, ¿no? En la historia. Y bueno, por supuesto la ley, nuevamente, es mucho más amplia, más larga, está disponible en internet. Quise traer nomás algunos pocos puntos. En cuanto a los objetivos de la ley, son también varios, están los generales y los específicos, pero tomé algunos nomás que me resonaron. Promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin se entiende por desarrollo rural el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de políticas públicas con la participación activa de las comunidades rurales y la interacción con el conjunto de la sociedad. Fortalecer la organización y movilidad social ascendente de la agricultura familiar campesina e indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer y la juventud rural. Fortalecer la organización de los productores familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades, promocionando el asociativismo y la cooperación. Garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen los alimentos. Obviamente uno lee todos los objetivos y sabe que, bueno, hay muchos en procesos. Vuelvo a decir, este año es como medio raro en cuanto a eso también, pero digo, antes, el año pasado, el anterior, muchos objetivos que sí que se han logrado, otros que se vienen trabajando y otros que falta un montón, ¿no es cierto? Uno piensa eso cuando los lee. Pero bueno, que se los haya declarado de interés público, creo que es un buen comienzo, ¿no?